Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con tantas personas que se han interesado genuinamente en conocer este problema. Imaginen, después de la presentación clínica detallada que hizo la doctora Abadi, que ese niño se transforma en un adulto y viene acarreando todas estas frustraciones, dificultades, y debe enfrentar la vida de adulto, sin los soportes que en general los niños tienen, tanto en el ámbito familiar como escolar. Yo me voy a tratar de remitir exclusivamente a lo que yo hago, que es ver pacientes en la clínica, hacer el diagnóstico, ver cómo se identifica este problema y qué es lo que se le puede ofrecer. Ya como vimos cuando la doctora mostró las diferentes características, ya estamos hablando de un problema que es heterogéneo. Cuando en medicina decimos que algo es heterogéneo, ya eso nos presenta un gran problema, porque quiere decir que van a ser muy diversas las presentaciones, que va a haber pacientes que tienen unos síntomas y otros pacientes que tienen otros síntomas, no van a ser todos iguales ni tan fácilmente identificables. Una cuestión importante es que un 4 o un 5% de la población adulta presenta el TDAH del adulto. Si lo piensan, en este recinto tenemos más de uno seguro. Entonces, y lo mismo pasa en las aulas, tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. Estamos hablando de una prevalencia entre 4 y 5% que también tiene sus variables. Por lo tanto, vamos a enfrentarnos con diferentes presentaciones clínicas. Por un lado vamos a tener los hiperactivos que de repente tienen la preocupación por el deporte, son grandes deportistas y ahí encuentran una buena manera de ir adelante. Bueno, acá no sale entera, pero bueno, vamos a ver que hay otras formas de presentación. No todo es el que hace ruido, el que se mueve, el que toca, el que rompe. Si acá en este auditorio tenemos más de una persona que tiene TDAH del adulto en su forma hiperactiva, no está trepando a las sillas, no está saltando, no le está tirando el pelo al que está al lado. Seguramente hace un esfuerzo por quedarse sentado, por no irse, o tal vez, bueno, encuentre una excusa, le sonó el celular o tuvo que ir a hacer algo, entonces se mueve, se levanta y se va, o permanece sentado correctamente, en forma educada, pero está pensando qué va a hacer después, qué cosas dejó de hacer, la cabeza se le va a otros temas y esa hiperactividad está en un nivel cognitivo y no físico. Por eso, con esta introducción ya estamos hablando de que no es tan fácil la identificación en el adulto. Por un lado, hay una forma que es justamente la que la doctora decía que, que es la más frecuente aparentemente en las mujeres, que bueno, es la nena que pasa desapercibida, que está en la luna, ¿no? Según las generaciones, en mi generación era estar en la luna de Valencia, bueno, después no sé a qué otras lunas o dónde están, pero son esas personas que decimos tienen como predominantes los síntomas de inatención. Es muy infeliz realmente el nombre que tiene este desorden, porque cuando se habla de déficit de atención, parecería que la gente no tiene capacidad de prestar atención, y lo que hay es una mala regulación de la atención. Son personas que en aquello que les interesa, sean niños o sean adultos, pueden focalizar aquello que los motiva, eso que realmente les genera adrenalina, como dicen muchos, eso lo van a poder sostener. Entonces, me interesa detenerme en este tipo de presentación clínica porque es la que pasa más desapercibida. Estas frases que yo puse
son las que he recogido a lo largo de los años, algunas de las frases que he recogido, de lo que dicen los familiares. Bueno, no sale el texto, pero no sé, salen los títulos nada más. Tenemos un problema de compatibilidad, pero no importa. Es el típico caso que vienen los padres con el chico de 20 y pico de años, que ya cambiaron 5 facultades, que empezó ingeniería en una universidad muy exigente, pero poco a poco empezó a bajar el nivel y termina anotado en una tecnicatura, en alguna universidad donde todo es mucho más sencillo y más fácil. Entonces, por eso es que realmente el tipo subdiagnosticado, vienen los padres y dicen, no es tonto, parece tonto, pero no es tonto, es muy inteligente, tiene buenas ideas, se le ocurren cosas. Pero bueno, es el típico paciente, la típica persona que siempre tiene tiempo, entonces posterga, todo parece que hay tiempo para hacerlo, no se organiza, tiene serios problemas de organización, es como si la dimensión del tiempo fuera otra para ellos. Entonces, no llevan adelante ninguna planificación, son los que estudian a último momento porque les pareció que siempre tenían tiempo y después en realidad no calcularon. Y muchos pasaron la primaria y la secundaria. Nosotros no tenemos niveles de exigencia tan parejos en la escuela ni primaria ni escuela media. Entonces, bueno, también hay estrategias de compensación que desarrolla uno u otro, con lo que realmente no tienen dificultades por ahí mayores para poder terminar. No es sinónimo de no tener déficit de atención el haber terminado la escuela secundaria o la universidad. Está lleno de profesionales prestigiosos, algunos están acá, que trabajan exitosamente y se destacan en lo que hacen y son muy capaces. Entonces, por eso es que no es sinónimo el tener un título universitario que las personas no pueden tener este desorden. Entonces, estos adultos se frustran porque frecuentemente no logran los objetivos, dejan las cosas por la mitad, entonces tienen una gran dificultad en lo que es el resultado, ¿no? Una lástima, no sé si por ahí se puede ver si se puede abrir en el pendrive, porque se ve que no la bajaron completa. ¿Ves? Ahí se ve. A ver, fíjate, ponela a ver si se... porque es una pena algunas cosas. No, bueno, déjala ahí, así también... sí, pero vamos a perder mucho tiempo y tampoco quiero abusar de la oportunidad. Entonces, bueno... El tema es cómo uno identifica esto en ese adulto. ¿Es vago? Que es lo primero que dicen. A mí me parece que es vago, porque para irse a jugar, para encontrarse con los amigos, ahí se organiza y ahí sale y hace. Entonces, todas estas descripciones, nada le importa, es vago, es lento, pierde todo, tiene olvidos. Muchas veces los padres mismos dicen, bueno, es la personalidad así, siempre fue así. Y entonces se miran entre los padres y dicen, y bueno, es igual a vos, ¿no? Según de qué lado caiga. Entonces, ¿qué querés? Si vos sos igual. Chico aprendió esto. Esto no tiene que ver con cómo se lo crió o cómo es, si la casa era ordenada o desordenada. Es cierto que si uno vive en un caos, y bueno, a alguien que le cuesta organizarse probablemente tenga más dificultades, pero no lo provoca el entorno, esto como causa. Como bien explicó la doctora Garañana, hay bases biológicas en las que hoy no nos vamos a extender, pero que al que le interese nos sentamos en otra oportunidad, hay muchísima bibliografía muy seria al respecto, y también con el adulto. La forma combinada, ¿qué pasa? A todo este desorden, desorganización que hablamos, se junta eso que la persona no puede estar quieta, no puede permanecer en el presente, en una actividad o en algo que realmente lo comience y lo termine. No sabe priorizar.
Entonces empieza y por ahí, bueno, se enganchó con algo porque lo motivó y se quedó con un tema estudiándolo más y bueno, pero para el examen y por lo menos hay que saber un 60% de todo el programa, no un tema. Entonces el parcial de la universidad no es lo mismo que el objetivo o lo poquitito que había que estudiar para aprobar una materia. Y acá muchos llegan a la universidad siendo alumnos promedio, alumnos que pasaron, y en la universidad empiezan las dificultades. Si se vuelcan a lo laboral, y bueno, va a pasar esto, ¿no? Que los problemas laborales vienen porque se acumula el trabajo de entrada y poco es el de salida. Entonces, y yo esto lo quería para anteayer, no para pasado mañana. Y de esta misma manera es interesante ver cómo la impulsividad se manifiesta en un adulto. La impulsividad en un niño se manifiesta de una manera, en el adulto de otra, y es muy polimorfa. Y entonces vamos a tener primero pacientes que básicamente lo que les pasa es que no frenan a tiempo, y a veces no frenan la lengua, no frenan el hablar, no frenan el hacer, no frenan el clic en la computadora y se compraron todo en internet. No frenan y se engancharon en una mesa de póker en internet porque te regalaban los primeros 10 pesos, juegan en varias mesas a la vez. Entonces la impulsividad en el adulto no se ve a la vista. Está en conductas adictivas que no todos son drogas y alcohol. Puede haber adicción al trabajo, puede haber adicción al deporte, puede haber adicción a internet, al teléfono, al Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la otra característica es la labilidad afectiva, la labilidad emocional. Son personas que cambian bruscamente de humor y a veces no hay ninguna razón, nadie entiende por qué, se enojan por algo, gritan, arman un escándalo y después todos los demás se quedan ahí. ¿Y este qué le pasó? Y bueno, y se quedan todos mal y violentos. O sea, hay muchas expresiones de impulsividad a través de la violencia. Por eso, habitualmente, hay casos, por supuesto, que se presenta todo esto junto, pero no siempre es así. A veces son algunos rasgos, algunos aspectos que son los que hay que buscar. Y uno muy importante, que nosotros tenemos tantos siniestros automovilísticos, hay trabajos muy serios que muestran que las personas con TDAH tienen mayor frecuencia de accidentes que no son accidentes, siniestros. Esto va de la mano muchas veces del alcohol y de las drogas, y por eso es que también los encontramos después en rehabilitación, porque tuvieron un traumatismo de cráneo, por ejemplo. Entonces, la hiperactividad, como les decía, no necesariamente va a ser solo molestar al de al lado. Los deportes extremos, uno les pregunta, ¿y qué deportes te gustan? Y todos, paracaídas, bungee, salto ahora hay tantos, ¿no? El kitesurf, qué sé yo, hay muchísimas. El malestar frente a la inactividad, típico fin de semana con alguien hiperactivo, si no hay planes es una pesadilla porque se malhumoran y entonces mejor volvamos a trabajar el lunes porque este fin de semana no nos ayudó, no se pueden relajar, inquietud permanente, etc. Esto es bastante imaginable. ¿Cómo impacta en la vida? Y bueno, fracaso, 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 fracaso en algo. Fracaso académico, fracaso escolar, fracaso en las relaciones interpersonales. Personas que son muy, muy capaces tienen siempre esta sensación de que les faltó 5 para el peso, como me lo dicen. Tal vez ahora la moda cambie y la frase esa es muy vieja, pero lo cierto es que tienen siempre esa sensación, aún los exitosos, los que les va muy bien, que han logrado universidad o empresas sin universidad o lo que fuere, siempre tienen esa sensación, ¿y qué hubiera hecho yo si hubiera sabido que tenía esto, si me lo hubieran diagnosticado, aquel que no terminó la universidad, aquel que no pudo realizar sus sueños? Por eso es que es muy importante el proceso diagnóstico. Como decía la doctora, no es simplemente y me distraigo, entonces tengo ADHD. Esto es complejo, son todos los estudios que hay que hacer, historia familiar, el diagnóstico es clínico, o sea, los estudios son muchas veces para descartar otras patologías. No hay un estudio que haga diagnóstico del TDAH. Esto es muy importante, porque no es que si una evaluación cognitiva sale bien, entonces no tiene TDAH. Por eso esto es muy importante porque hay que tener en cuenta una serie de factores y el diagnóstico es clínico. La medicina todavía no ha sido reemplazada por estudios.
sigue siendo clínico. Y ahí al adulto, ¿qué me llega a mí? Me llega aquel que fue diagnosticado y tratado en la infancia, llega el que fue tratado pero que abandonó el tratamiento, y a veces por indicación médica, y no, ya a los 18 que no tome más la medicación o que no haga más tratamiento. Los padres están hartos. Entonces dicen, bueno, ahora que se arregle, ya llegamos hasta acá, ahora que se arregle. Y a veces ahí es donde empiezan más dificultades. Y el que nunca fue diagnosticado y nunca fue tratado, siempre tuvo dificultades. Son los que más impacto en su vida tienen, los más afectados porque realmente empiezan a tener problemas inclusive cognitivos antes, entonces tienen miedo de tener enfermedad de Alzheimer o demencia, y en realidad, bueno, son personas que vienen con un hándicap desde siempre y que lo vinieron compensando de la mejor manera. Para hacer el tratamiento, nada más yo voy a mencionar muy por encima algo, es que el tratamiento no es sinónimo de fármacos. Esto me interesa dejarlo en claro. La medicación es un instrumento, es un recurso más que puede ser muy útil realmente, pero que primero tiene que haber un muy buen diagnóstico y tenemos que tener muy claro qué otros problemas tiene esa persona y que hay que tratar o priorizar. Entonces, lo primero es la educación, esto que estamos haciendo, informarnos, conocer los problemas. Una vez que los conocemos, vamos a ya tranquilizarnos. Ah, no era tonto, no era débil, no era que no tenía voluntad, no era que no se comprometía, tenía un problema. Y lo más importante es que hay muchos recursos, grupos, coaching, psicoterapia cognitiva, terapia ocupacional, musicoterapia y fármacos. Pero todo lo demás es tan importante, o en muchos casos más, que la persona entre, tenga el diagnóstico y salga con una receta. Es muy importante el recurso, pero bien usado, como todos los recursos. Así como si tomamos antibióticos para un resfrío no nos sirve, esto es lo mismo. Y el diagnóstico precoz, ¿qué hace? Mayor conciencia del problema, se puede tratar, incorporar hábitos que ayuden a esa persona en la organización, en la planificación, se previenen las comorbilidades. De todo esto hay papers que lo demuestran. Yo no me extendí porque si no, no terminamos más. Pero hay menos uso de recursos de salud, mayores logros académicos y hay una actitud preventiva con los hijos que los lleva a estar más atentos. Y ahí no es ya enfermar a los hijos, es simplemente estar atentos porque es altamente hereditario, como ya se dijo previamente. En resumen, la prevalencia es alta, 4 a 5% en los adultos. Alto impacto en la calidad de vida de la persona, alto impacto en la familia. Hay que ver esos chicos con los padres desorganizados, impulsivos, que no se olvidan de llevarlos al colegio, no los llevan, los chicos van siempre sin nada. Y por otra parte, el diagnóstico debe ser minucioso en manos de gente que conozca el diagnóstico. Y lo más importante, tiene tratamiento efectivo. Hay tratamiento. Lo importante es que las personas puedan acceder en tiempo y forma al tratamiento. Y muchas gracias por el interés en este tema.